Gran presa etíope, nueva guerra por el agua y cambio geopolítico en el Nilo es nuestra jugada crítica de hoy. Bueno, decíamos, un conflicto a tres bandas aparentemente estancado entre Egipto, Sudán y Etiopía por el afán de Etiopía de levantar, haciendo uso de su derecho soberano, un enorme proyecto hidroeléctrico que ya está en construcción sobre el Nilo Azul. Vayamos a la argumentación de cada actor para quien se conecta a esta hora y analizamos luego. Quien más reparo pone el avance de la construcción de la presa es Egipto. Ese país ya viene con problemas de abastecimiento hídrico. La demanda aumentó, la infraestructura es débil y la gestión de los recursos es defectuosa. Según Naciones Unidas, podría quedarse sin agua en 2025. La presa profundizaría esa situación. En noviembre pasado, el presidente Abdel Al-Fattah el-Sisi dijo que es una cuestión de vida o muerte. Egipto alega que el llenado de agua del embalse reducirá fuertemente el flujo del río Nilo, que llevaría a una abrupta caída de la energía eléctrica generada por la presa de Asuán, ubicada al sur de Egipto. Si el llenado de la represa se hiciera en 5 años, la merma del caudal del Nilo sería hasta 20%. Por ello, Egipto quiere que el llenado demore entre 10 y 20 años. El país del norte de África depende del Nilo casi el 90% para su abastecimiento de agua potable. Por ello, argumenta que millones de agricultores quedarán sin trabajo si aminora el flujo de esta arteria. De su parte, Etiopía dice que seguirá adelante porque el proyecto le convertirá en mayor exportador de energía de África y además le permitirá diversificar su economía, de ingresos medios y que esté en crecimiento entre el 8 y 10%, pero muy dependiente de los recursos que dejan las ventas petroleras. Contrario a lo que pide Egipto, Etiopía le apuesta un llenado lo más veloz posible para recuperar la inversión, garantizar electricidad a su población, además de venderla en la vecindad. Sudán, aunque ha referido que también teme por la restricción del caudal de Nilo, apoya el proyecto porque cree que mejorará su acceso a electricidad y supondrá una mayor oportunidad para la agricultura. Pero además, las relaciones diplomáticas entre Sudán y Etiopía están pasando por un muy buen momento. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, tuvo una destacada gestión para resolver la crisis que afectó a Sudán meses atrás. Bueno, vamos a ubicarnos de manera más precisa yendo al mapamundi. Son 3 países vecinos de la cuenca baja del Nilo. Lo que más preocupa a Egipto, escuchábamos, reside en la reducción del caudal del Nilo porque ello afectaría, argumentan sus autoridades, su seguridad interior, su soberanía. Y es que hay mucho en juego. Egipto depende del Nilo aproximadamente en 90% para su abastecimiento de agua potable. Un dato que estaba contenido en esa pieza y que rescato para que lo tengamos allí muy presente. El gobierno argumenta que la incursión o que modificar el curso del río dejaría sin trabajo a muchísimos agricultores, millones de ellos, y amenazaría el suministro de alimentos para este país. Etiopía y Sudán reivindican su derecho soberano sobre estas aguas para traccionar sus respectivas economías. Bueno, así las cosas, ya estamos viendo, Etiopía en pleno cuerno de África, más arriba Sudán y limitando en la parte norte de Sudán está Egipto, 3 grandes actores del África. Vamos de una vez a analizar. Sumo a continuación a nuestro primer invitado analista para un desarrollo mucho más amplio de esta jugada. Se trata de Carlos Martínez, analista internacional, licenciado en Derecho, colaborador en distintos medios internacionales. ¿Cómo está, Carlos? Conecta con nosotros desde España. Parece que es mucho lo que está en juego. ¿Ve posibilidad de conflicto? Hola, buenas tardes. Pues sí, hay mucha posibilidad de conflicto, dada la importancia del río Nilo en todos estos países que habéis comentado, especialmente Egipto. Egipto lleva miles de años practicando una agricultura que depende de las crecidas del Nilo. Estas crecidas se van a ver cada vez más aminoradas por la sucesiva construcción de presas. La presa de Asuán, que construyó el propio Egipto, y ahora esta presa de renacimiento en Etiopía. Lo que va a ocurrir es que debería respetarse el acuerdo internacional que se llevó a cabo entre los países de Egipto, Sudán y Etiopía en marzo del 2018 sobre el uso de esta presa, que no debería afectar a la regulación del agua. Lo que pasa es que todos sabemos que en muchas ocasiones, más de las que se debería, los tratados internacionales no se respetan, y eso parece ser que es la preocupación de Egipto hoy.
Desde luego, Etiopía es uno de los países más pobres del mundo y necesita un desarrollo, pero este desarrollo no puede ser realizado a costa de empobrecer a otra población ni a costa, sobre todo, de la sostenibilidad ecológica, con lo cual las presas son necesarias, pero hay que hacer un uso sostenible de la presa, y ese uso sostenible de la presa solo se podrá hacer cuando, como es este caso, se respeten las normas, en este caso el derecho internacional, sobre las aguas que estén más allá de un país, como es el caso evidente del Nilo, con todas las implicaciones geoestratégicas, económicas e históricas que he comentado para un uso sostenible y racional de las aguas del Nilo Azul. Que se llama Geopolítica del Nilo, la guerra por el trono del faraón, que está publicada el 13 de noviembre de 2015, desde ese día en el Orden Mundial, un artículo de Daniel Rosselló, que no solamente se trata de la dependencia física de las aguas del Nilo, estoy hablando de la parte egipcia, sino que la historia colonial grabó a fuego en el imaginario de sus habitantes la concepción del río como derecho de nacimiento, como propiedad nacional legítima, y eso también marca algo importante y tiene que ver con lo geopolítico, ¿no? Pues sí, la geopolítica es importante porque estamos hablando precisamente de un recurso natural que afecta a diferentes países. En este caso es un caso muy paradigmático, el del Nilo. Hasta ahora la cultura humana, la civilización humana no había podido domar las aguas del Nilo, y Egipto vivía feliz de las crecidas y las decrecidas del Nilo. El Nilo ha llegado la llamada civilización y ha domado el río. Primero hay que recordarlo que la primera gran presa sobre el Nilo fue el propio Egipto, la presa Nasser, y a partir de ahí, ¿por qué no? Etiopía o Sudán van a poder construir sus respectivas presas. Lo que pasa que evidentemente para los ciudadanos de Egipto no es lo mismo tener el poder de regulación en la presa de Nasser sobre las aguas abajo que depender a su vez de un tercer país como es Etiopía, que es un país con el que no parece que tenga relaciones muy fluidas, porque es un país que ha tenido mucha inestabilidad política durante estos últimos decenios de años. De manera que, repito, el derecho está precisamente para eso, para regular este tipo de situaciones. Y la presa, aunque esté sometida a soberanía y en tierras etíopes, no puede ser ejercida esta soberanía de forma unilateral, sino que tendrá que llegar a haber acuerdos y sobre todo cumplirlos con sus vecinos de aguas abajo, en este caso Sudán y Egipto. Hay que recordar que si Etiopía es un país pobre y con problemas de desarrollo, lo es más todavía Sudán, que además ha estado también, como Etiopía, castigado por unas guerras que no ha estado tampoco ajenas a los conflictos sobre los usos del agua y del petróleo, y que han sido alentadas en gran parte por otros países mucho más alejados de esta zona. Gracias, Carlos. Quiero saber qué opina sobre este asunto el profesor Yoslán Silverio González, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, jefe Grupo de África y Medio Oriente. ¿Cómo está, profesor Yoslán? Está desde La Habana con nosotros. Bueno, pareciera que todo se resume en el reparto de las aguas del Nilo, nos dice Carlos. En un primer momento, sí, claro que sí, hay mucha opción de conflicto, y esto tiene que ver con la relevancia del recurso y lo que necesitan sus aguas los vecinos que están allí. Sí, un saludo, Lucía. Efectivamente, estamos en presencia de un conflicto que hasta ahora se está dirimiendo en el plano político-diplomático entre dos países que son potencias regionales, respectivamente sus regiones: Egipto por el norte de África y Etiopía en la zona del Cuerno. También hay que ver que, por supuesto, el Nilo, por supuesto, ha sido un factor muy importante en todos estos países que comparten, ¿no?, la cuenca del río Nilo, y lo que se está hablando acá es un problema de la distribución y gestión del agua del río Nilo, que ha sido muy importante históricamente para la civilización egipcia y para el Egipto contemporáneo.
También tenemos que recordar que es decir, con esta presa que se quiere construir por parte de Etiopía y que se encuentra casi que ya un 70% de su ejecución, Egipto perdería un poco, ¿no?, la gestión geopolítica, ¿no?, en el control del río Nilo, porque precisamente el 85% del agua que llena el valle del Nilo se origina en Etiopía, en el lago Tana, que es la fuente fundamental del Nilo Azul. Y por lo tanto, ahí sí hay un gran debate sobre las repercusiones hasta medioambientales que pudiera tener la construcción de estas represas. Una gran polémica está en el tiempo de llenado de la presa y cómo esto podría afectar las aguas ríos abajo. Es decir, porque lo que está en cuestionamiento acá es si descienden los niveles del río Nilo, qué afectaciones pudiera tener esto para la agricultura egipcia. También hay un elemento importante que es el tema demográfico. Si vemos el crecimiento de la población, Egipto tiene este año una población estimada en 99 millones de personas, mientras que Etiopía ya está en el orden de los 108 millones de personas. Y que la proyección hacia el 2050 es que la población va a seguir creciendo. Y por lo tanto, esto va a demandar un mayor consumo de agua potable y por lo tanto aquí estamos en presencia de una gran contradicción. Por ejemplo, yo quisiera citar un dato del Instituto Nacional de Planificación Estatal de Egipto, que según este instituto plantea que este país requerirá hacia el 2050 21.000 millones de metros cúbicos de agua adicionales a los 55.000 millones de metros cúbicos que actualmente posee para poder satisfacer las necesidades de la población egipcia, que para ese año, es decir, en 30 años, estaría en el orden de los 150 millones de habitantes. Por lo tanto, aquí hay una gran presión sobre las poblaciones que viven en torno a la cuenca del valle del río Nilo. Y también, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a la población egipcia, es decir, casi que el 95% de la población egipcia reside en torno al río Nilo y por lo tanto aquí va a haber una afectación o una posible afectación para la agricultura. Por lo tanto, estamos en presencia de un problema que es de seguridad nacional para ambos países. En el caso de Etiopía, sería interesante analizar, que Etiopía es uno de los países más importantes de la región, con un crecimiento económico en el orden del 7 al 10% anual, que es afectado por intensas sequías y que esto ha provocado que su población se ha visto en situación de inseguridad alimentaria, no solo Etiopía, sino también, por ejemplo, el Cuerno africano en sentido general, como también Somalia. Y por lo tanto, la gestión de los recursos hídricos es muy importante para garantizar la seguridad alimentaria de esa población. Ahora, profe Yoslan, lo que significa para Etiopía, ¿no? Sus autoridades dicen, y otros analistas que hemos estado escuchando a través de reportajes que han sido difundidos por medio de la web, entre otras cosas, será un bálsamo para el alma de una nación subestimada y tristemente conocida por la pobreza y sequías como otras tantas del África. Eso es verdad, pero Egipto dice no puede ser a costa de empobrecernos, pero también piensa Etiopía. En el pasado no tuvimos los etíopes oportunidad, tampoco los sudaneses, de crear obras de ingeniería, de construir presas como sí lo hizo Egipto, porque Egipto, que considera el Nilo como un símbolo muy importante, se apropió, lo había monopolizado todo, ¿no? ¿Esto puede complejizar mucho más las cosas en caso de que ninguno ceda o usted ve la posibilidad de establecer un marco de paz? Sí, efectivamente, hasta ahora las contradicciones son políticas diplomáticas. No creo personalmente de que esto pueda terminar en algún tipo de enfrentamiento militar. Se ha hablado, de que ambos países son potencias militares en sus respectivas regiones, ya sea por la cantidad de sus efectivos, pero también son países que ambos son aliados de las potencias occidentales, de Estados Unidos, tanto Egipto por el mundo árabe como Etiopía para el Cuerno africano, por el tema de la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, ¿de qué manera se pudiera solucionar este diferendo si no es por la solución pacífica negociada en el plano multilateral de los organismos africanos, en este caso, por ejemplo, la IGAD? Sin dudas, el tema de la construcción de la presa de renacimiento etíope va a ser muy importante para este país,
que cada año aumenta su demanda energética un 20% y sin embargo solamente el 35% de la población etíope tiene electricidad. Por lo tanto, la construcción de estas represas va a ubicar a Etiopía, que de hecho ya es una potencia regional, pues esto busca, que es decir, Etiopía está buscando reafirmar ese posicionamiento a nivel subregional, y en el plano económico, pues por supuesto le posibilitaría a Etiopía inclusive exportar energía hacia los países fronterizos. Se habla de que esta represa, cuando esté en su máximo funcionamiento, podrá producir 6.000 megavatios y por lo tanto esto posibilitaría a Etiopía exportar energía, y ya se están construyendo parte de la infraestructura que posibilitaría esta situación. Y Etiopía plantea que también Egipto se podría beneficiar con esa exportación de energía. Egipto es un país que ha tenido también una creciente demanda energética sobre la base de petróleo y del gas. Y por lo tanto, esto habla un poco del entorno geopolítico. Sin duda, esto va a cambiar la geopolítica en torno a la cuenca del Nilo. Y podría también agudizar las contradicciones políticas en esta región, porque no hemos hablado del contexto político en el cual todo esto se está produciendo, pero Egipto, desde la llamada primavera árabe en 2011 con la caída de Mubarak, después el golpe de Estado contra Morsi, es decir, ha vivido un proceso de inestabilidad política continuada. En este mismo año 2011 es que se produce la división de Sudán, entre Sudán y Sudán del Sur. Por lo tanto, aparece un nuevo actor en la escena regional, Sudán del Sur, para negociar en torno al tema del Nilo. Sudán del Sur, desde su independencia, desde 2013 aproximadamente hasta la actualidad, está sumergido en una guerra civil, y por lo tanto está en una situación más desventajosa para poder negociar con respecto a este tema de la gestión del agua del Nilo. También Sudán, después del golpe de Estado con Omar al-Bashir, pues también se encuentra en una situación un poco complicada. Por lo tanto, es decir, el contexto regional se pudiera complejizar un poco más si estas contradicciones entre Egipto y Etiopía no se solucionan en el marco de la negociación multilateral de los organismos africanos. Gracias, profesor Yoslam. Y para sumar al contexto político, porque es verdad que las agitaciones políticas intermitentes o que van y vienen en esta región son determinantes. Noticia de hace apenas unas horas, el ejército sudanés afirmó que detuvo un golpe militar y arrestó oficiales de alta jerarquía y miembros importantes del partido del Congreso Nacional del expresidente Omar Hassan al-Bashir. Justamente eso es noticia, y usted decía, si esto no se resuelve por la vía diplomática, por la concertación política, podemos ver todavía que se tense más el panorama, incluso a lo interno en cada país. Vuelvo con el profesor Carlos. Gracias, profesor Yoslam. Si me queda un minutito, voy a regresar con usted y le pregunto a Carlos si cree que pueda verse modificada considerablemente la geopolítica del Nilo, y bueno, si hay terceros socios que puedan intervenir, poniendo especialmente el foco en Europa. Pues evidentemente con la construcción de esta presa, Etiopía gana peso y sufre las presiones de Egipto especialmente. Y Europa, como siempre, no es ajena nunca a los conflictos que ocurren entre las naciones africanas, ni Europa ni Estados Unidos. Estaría por ver ahora la alineación de cada una de estas naciones y los apoyos que tendría fuera. Sudán fue dividido porque especialmente fue castigado por ser un Estado que no dudó en hacer negocios con las empresas chinas. Eso recibió el castigo de una guerra civil, una división injusta y ilegal, y que, como sabemos todos ahora, no ha supuesto ninguna mejoría para la población de Sudán del Sur o Darfur. Egipto tiene una situación también delicada, como ha dicho mi compañero de programa, una historia política que se ha subsanado en parte con una dictadura militar encabezada por el general Sisi, pero que su situación también es compleja, dado los conflictos de Libia, de Yemen y de Siria, que en cada uno de ellos Egipto ha tomado un partido diferente y también está jugando como a unos equilibrios muy complicados entre Europa, Estados Unidos y Rusia, y sobre todo Arabia Saudita. Por tanto, no solo ya hablando de un conflicto bélico, sino un conflicto diplomático, un conflicto de intereses, un conflicto político y jurídico, cada uno de estos países que buscarán sus aliados, y esto sí que puede hacer que cambien las alianzas, porque como es
es complicado que Europa Occidental o Estados Unidos apoye a uno de sus socios y deje de apoyar a otro, con lo cual sí que es muy probable que si el conflicto se recrudece pueda variar algo las alianzas internacionales de estos tres estados que reciben el agua del Nilo. Desde España, y el profesor Joslan Silverio González desde Cuba, desde la capital cubana, La Habana. Muchísimas gracias por sus consideraciones, por ofrecer sus conocimientos sobre este tema.